Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Seguimos en Venezuela, donde los ciudadanos han tenido que buscar formas creativas para hacerle frente a la crisis de desabastecimiento y a las largas filas para comprar alimentos. Una de ellas es el antiguo método del trueque. Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol en Caracas, nos cuenta más. Hola, buenas tardes. En Venezuela siguen las filas de personas frente a abastos y supermercados. Mientras tanto, Fedecámaras advierte que si sigue el nerviosismo para comprar, se va a agotar el inventario. Las filas crecen y se multiplican, no hay preferencias a la hora de comprar productos escasos. Todo el mundo tiene que hacer cola, así de sencillo. La población compra por necesidad, pero también busca adquirir más productos por previsión. Se están manifestando ciertas habladurías por ahí de que va a pasar algo, ¿me entiendes? O de que se va a escasear cualquier cosa, entonces prefiero tener 4 cositas. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a cambiar eso, por ejemplo. ¿Sí? Es la única forma que tenemos. Bueno, dale pues. Okay, dale. Por eso ahora el trueque se ha convertido en una forma de abastecimiento de los venezolanos. No, a comprar mantequilla, bueno, yo ya compré arroz, tú necesitas arroz, yo necesito mantequilla y cambiamos. La situación es de emergencia, así la califica Fedecámaras, exhorta al gobierno a liquidar divisas para las importaciones de alimentos, cuya asignación está paralizada desde noviembre. Muchos sectores alimenticios nos habían manifestado que les quedaban productos como para 45 días en productos terminados, y lo que quisimos es alertar de que hay que tomar decisiones cuanto antes, de manera que otra vez se vuelva a restablecer los ciclos económicos que permitan que los productos de los anaqueles vuelvan a llegar a los anaqueles. Roy aseguró que las colas son inherentes al modelo económico. Según cifras de Fedecámara, en estos 15 años de gobierno se han expropiado 1.194 empresas, 4 millones de hectáreas de tierras, y la escasez se presenta a pesar que se destinaron 8 millones de dólares para importar alimentos en 2014. El gobierno tiene 48% de estas importaciones. Por su parte, el gobernador Enrique Capriles ofreció una entrevista a Blue Radio en la que envió un mensaje al gobierno de Colombia. El gobierno tiene que saber lo que está pasando aquí. Y yo no creo que es un momento quedarse callado. Es un momento de que opere también la diplomacia con otros países. Porque es que acaso, la situación de Venezuela no es grave. En las próximas horas, el presidente Nicolás Maduro llegará a Venezuela para anunciar los resultados de su gira por varios países de la OPEP y su encuentro con el presidente ruso, así como las medidas que tomará para enfrentar la crisis. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Entre los primeros beneficiados por las disposiciones que hoy entraron en vigencia están los viajeros. Ana María Mejía, corresponsal de nuestro canal aliado Noticias Caracol en Miami, estuvo en el aeropuerto y habló con quienes están viajando a Cuba. Esto es lo que cambia para ellos a partir de hoy. En el aeropuerto de Miami se puede percibir un ambiente distinto. Quienes viajan hacia Cuba van con más maletas y carga que nunca. Incluso, algunos decidieron hacer compras de última hora para empezar a hacer uso de los beneficios. Llevo computadoras para mi familia, principalmente, bueno, en general. Por ejemplo, yo tengo a mi madre allí, es una forma de yo poder comunicarme con ella. Si el gobierno cubano autoriza la libre comunicación por internet. Lo cierto es que aunque las medidas empiezan a ser adoptadas lentamente, quienes hoy viajan a la isla ya sienten la diferencia, sobre todo en el tema que tiene que ver con el dinero que pueden gastar allá y con el uso de las tarjetas débito y crédito que antes no podía hacerse. Antes, quienes viajaban a Cuba tenían derecho única y exclusivamente a llevar una maleta de 32 kilos y a gastar una cantidad limitada de dólares. A partir de hoy pueden pagar por maletas y carga adicional, y en la isla no hay límite para los gastos en dólares. Para viajar era llevar el efectivo, cambiarlo por la moneda del país y utilizarla allí, sencillamente. Ahora con la tarjeta, bueno, tienes la facilidad que no tienes que andar con el dinero. Es sencillamente pasas la tarjeta y es más fácil. Además, ahora podrán llevar a Cuba hasta $10.000 en remesas y algunos bancos otorgarán permisos para procesarlas. También podrán traer de la isla $400 en bienes personales, incluidos 100 en alcohol y tabaco. Ya se conocen entonces algunas de las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense. Ahora la pregunta de los viajeros a Cuba es ¿cuáles serán las medidas del gobierno de Raúl Castro? Desde Miami, Florida, Ana María Mejía, Noticias Caracol. El Papa Francisco terminó hoy lunes su gira por Asia, a la que considera una tierra que conquista para el catolicismo. En su última misa, ante una afluencia récord de fieles, condenó el materialismo y la corrupción. Decenas de miles de filipinos despidieron al Papa.
El sumo pontífice, quien considera Asia como una tierra de conquista para el catolicismo, abandonó Manila este lunes de mañana al finalizar una intensa gira por Sri Lanka y Filipinas. Al menos 6 millones de personas asistieron a su última misa, una afluencia récord de fieles. Una de sus visitas más emotivas fue en Tacloban, para encontrarse con sobrevivientes del supertifón que azotó la localidad en 2013, dejando 7.300 muertos y desaparecidos. El Papa entusiasmó a los filipinos, de los cuales el 25% vive con menos de 60 centavos de dólar diarios, denunciando las desigualdades chocantes y la corrupción. También lanzó varios llamados a favor de la familia tradicional, denunciando la confusión sobre el matrimonio y la sexualidad, en un país de 100 millones de habitantes, de los cuales más del 80% son fervientes católicos. A sus 78 años de edad, el Papa argentino pareció soportar bien el ajetreado ritmo de su viaje de 5 días, que culmina hoy tomando un avión a su sede en el Vaticano. Y cambiando de tema, en Miss Universo hay polémica y se trata de Miss República Dominicana, quien por culpa de su traje típico ha generado discordia en la religiosidad de su país. Veamos por qué. Los concursos de belleza nunca están exentos de la controversia y faltando todavía 2 semanas para que se conozca el nombre de la nueva Miss Universo, la Miss República Dominicana, Kimberly Castillo, ha desatado tremenda polémica en su país por el traje típico que lucirá. Aunque la joven ha asegurado que su intención nunca fue faltarle el respeto a la religiosidad dominicana, hay quienes consideran que no es correcto que una reina opte por personificar a la Virgen de un concurso de belleza y mucho menos que este tipo de eventos se recurra a estas imágenes. El diseñador del vestido, que sobra decir que es precioso, fue Leonel Lirio y le dijo a la prensa dominicana que se inspiró en Nuestra Señora de la Altagracia para confeccionar el traje como una manera de honrar la cultura de su país. El vestido está además bordado a mano y fue hecho en planos con la técnica de sublimación y cuenta con una imagen de Jesús de niño y un manto azul recamado en algunas estrellas. Tras darse a conocer la fotografía de la reina luciendo el vestido, las opiniones y críticas no se han hecho esperar. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con imágenes de lo que se llevó a cabo ayer en horas de la tarde con la conocida parada de globos o parada de Blas, en donde muchos niños gozaron con la magia de las bombas, los colores y una ruta llena de felicidad. Ayer en horas de la tarde, San Nicolás se tornó de muchos colores durante la reconocida parada de globos o parada de Blas, en donde niños de todas las edades, tanto los más chiquitines como los más grandecitos, se gozaron de una forma sana este evento carnavalesco. La parada de Blas de los niños trajo muchas personas este pasado domingo y se puede considerar como un éxito en San Nicolás. Muchos globos de diferentes diseños y colores que dan el nombre al honor a la parada de globos. Contrario a la forma como se llevaba a cabo anteriormente, la parada inicial fue en San Nicolás. Y de esta forma los niños también tuvieron su parada de globos llena de magia, colores y sobre todo, mucha felicidad. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.